Hola, mi nombre es Jonathan y el día de hoy les voy a hacer un video tutorial de la máquina de corte con llama pantógrafo, control numérico computarizado CNC. ¿Qué es esta que está aquí? Les voy a hablar sobre sus generalidades y sobre su descripción del proceso. Espero les agrade. El corte por llama se conoce por muchos nombres: corte de oxígeno, corte de combustible oxigenado, corte de oxiacetileno, corte de gas, combustible oxigenado, y la lista es enorme. El corte con llama se usa para separar y dar forma a los componentes de acero y se lleva a cabo utilizando una antorcha a través de la cual pasa el oxígeno y un gas combustible, como acetileno, propano o gas principal. La técnica de oxicorte se presenta como un procedimiento auxiliar de la soldadura, mediante el cual se puede seccionar metales mediante su combustión local y continúa en presencia de un chorro de oxígeno. En condiciones normales, a temperatura ambiente, el acero en la atmósfera sufre un proceso de oxidación que es lento y no combustible, dado que la proporción de oxígeno en la atmósfera se encuentra aproximadamente en un 20%. No obstante, si esta oxidación se realiza bajo una atmósfera de oxígeno superior al 88% y a temperatura que almacena la combustión del acero, 870 grados Celsius aproximados, eso se hace combustible. Por lo tanto, para que exista el oxicorte, al metal se le debe calentar, oxidar bajo una atmósfera adecuada, con lo que se consigue su quemado violento y por tanto dará lugar al oxicorte. El oxicorte tiene una buena aplicación en aceros al carbono y aceros de baja aleación. Caracterización del oxicorte: el metal debe inflamarse en presencia del oxígeno, la temperatura de inflamación del metal debe ser inferior a la de la fusión. El proceso del oxicorte, esta técnica del oxicorte comienza con el precalentamiento. Para ello, con el soplete utilizando parte del oxígeno y del gas combustible, crea una llama de precalentamiento formada por un anillo perimetral en la boquilla del corte. Acercado la llama de precalentamiento a la pieza, esta se calienta hasta alcanzar la temperatura de combustión aproximadamente de 830 grados Celsius. Se sabe que la pieza ha alcanzado esa temperatura porque el acero va adquiriendo tonalidades anaranjadas brillantes. Una vez alcanzada la temperatura de ignición de la pieza, se actúa sobre el soplete para permitir la salida por el orificio central de la boquilla del chorro del oxígeno puro, con lo que se consigue enriquecer en oxígeno la atmósfera que rodea la pieza precalentada, y así utilizando la llama de precalentamiento como agente iniciador, dar lugar a la combustión. Como toda combustión, la oxidación del acero es una reacción altamente exotérmica, y es precisamente esta gran energía desprendida de la cual actúa a su vez como agente iniciador en las áreas colindantes que las lleva a la temperatura de ignición y por tanto hacer continuar el proceso de corte. El óxido resultante de la combustión fluye por la ranura del corte a la vez que sube la temperatura de las paredes, ayudando a mantener el proceso. La acción física del chorro del oxígeno ayuda a evacuar el óxido fundido y parte del acero de la pieza originado. La ranura del corte: la propiedad del acero de que sus óxidos fundan a temperatura inferior a la del metal basa es lo que hace posible utilizar el oxicorte. Esta es una propiedad intrínseca del acero porque la mayoría de los metales funden a temperaturas menores que sus óxidos y por tanto no pueden ser cortados por este proceso. Algunos parámetros del proceso. Composición química. Como ya se dijo, el motivo principal del por qué el proceso de oxicorte se puede emplear en el acero y no en el resto de los metales es porque la temperatura de fusión de los óxidos que se generan en la combustión es inferior a la temperatura de fusión de metales base. El tipo de gas combustible. De entre los gases combustibles de uso industrial, la mayor velocidad de corte se consigue con el acetileno. También puede usarse propano o butano, aunque no es recomendable para espesores pequeños, dado que las deformaciones originadas son grandes al estar la llama menos concentrada. Boquilla de corte. El diámetro de boquilla adecuado de cada caso dependerá del espesor de chapa que se desee oxicortar. Actualmente se está desarrollando boquillas especiales que evitan la excesiva contaminación de chorro del oxígeno. Equipo automático, o también conocido como control numérico computarizado CNC, que es el pantógrafo. El proceso de oxicorte permite ser automatizado mediante equipos automáticos que ya están muy difundidos comercialmente. Consta de una mesa de trabajo donde colocan la plancha de acero y un pórtico de donde depende la boquilla a que pueda desplazarse a lo largo de ella.
Estos equipos permiten hacer cortes de gran precisión y calidad, dado que la inclinación y altura de la boquilla de corte respecto a la lámina se mantiene constante en todo recorrido. Estos equipos se pueden emplear además que para oxicorte, para corte por plasma o por láser, con solo cambiar a la boquilla y alimentación de gases correspondiente para cada tecnología. A continuación, les mostraré una tabla de las boquillas de corte. Esta tabla nos muestra el espesor, el diámetro de la boquilla, la presión del oxígeno, la velocidad de corte. Si nos damos cuenta, mientras más pequeño sea el espesor, mayor velocidad tendremos. Mientras más grande sea el espesor, menor velocidad tendremos. En esta tabla nos dan varios datos, varios parámetros para la función. Como pueden observar, esta siguiente tabla son de defectos posibles. Las C son por algún tipo de velocidad de llama o así. Las D son por algún corte o alguna de la herramienta. El número es dependiendo del lugar, la letra es si va en la columna o en la fila. La X significa que se refieren a la causa más probable y los círculos que se refiere a otras causas posibles. Les voy a explicar las letras de la siguiente tabla. Son las posibles causas de los defectos. El C1 es la velocidad muy alta, el C2 es la velocidad muy baja, C3 velocidad no uniforme, C4 boquilla lejos de la chapa, C5 boquilla muy cerca de la chapa, C6 boquilla gastada, dañando o sucia, C7 boquilla demasiado grande, C8 boquilla demasiado pequeña, C9 muy fuerte, C10 llama muy débil, C11 retroceso de la llama, C12 presión de oxígeno, C12 presión de oxígeno muy alta, C13 presión de oxígeno muy baja, C14 superficie con restos de óxidos y C15 superficie sucia. Ahora les voy a explicar las D. El D1 es borde superior derretido. D2 borde superior con escorias. D3 borde superior redondeado. D4 anchura reducida en la zona inferior del corte. D5 anchura aumentada en la zona inferior del corte. D6 corte en el borde superior. D7 corte en el borde inferior. D8 superficie de corte arqueada. D9 superficie de corte ondulada. D10 desperfectos de corte aislados. D11 desperfectos de cortes uniformes. D12 desperfectos de corte en la zona inferior. D13 escorias adheridas al borde inferior. D14 ranuras grandes o profundas. D15 ranuras con profundidad desigual. D16 se interrumpe el corte. Y este sería todo el video.